Buenas tardes a todos. Estamos esperando unos momentitos que comience la transmisión al Facebook y comenzamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la última parte de los seminarios institucionales del CIVIC, del ciclo Naturaleza, Bienestar y Arte. Denme un momentito, me parece que hubo un problema con el Facebook. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Marcela Osorio Beristain, con quien planeamos este ciclo gracias a todo el trabajo multidisciplinario que ella realiza con artistas, filósofos, ecónomos y médicos. La doctora Marcela Osorio Beristain es profesora investigadora en ecología conductual en el Departamento de Ecología Evolutiva de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella ingresó a la UAM hace 22 años y ahí lidera un grupo de investigación en conducta animal. La doctora Osorio cursó su licenciatura en biología, su maestría en ciencias con énfasis en zoología y un doctorado en ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha realizado estancias de investigación en México y el extranjero, en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y en el Museo de Zoología Alfonso L. Herrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La investigación que dirige la doctora Osorio se centra en los efectos del disturbio humano en los procesos conductuales con un enfoque ecológico evolutivo. La doctora Osorio ha hecho investigación en conducta animal en ecosistemas terrestres y marinos. En los ecosistemas marinos ha realizado investigación en ecología y comportamiento con aves marinas y con el tiburón ballena dentro de áreas naturales protegidas. En la selva estacional del sur de Morelos, ella investiga el efecto de la contaminación por minería metálica en la conducta, fisiología y diversidad en animales silvestres y en humanos desde la perspectiva conceptual de una sola salud. Para este proyecto cuenta actualmente con un financiamiento con CONACYT Frontera. Sus proyectos han sido financiados también por la Secretaría de Educación Pública, Animal Behavior Society, Idea Wild y la Rutherford Foundation. En cuanto a gestión académica, la doctora Osorio ha fungido como responsable del acuerdo de intercambio académico entre la UAM y la Universidad Francesa Paul Sabatier. Además, ha sido secretaria académica del CIVIC, consejera técnica, jefa de Departamento de Ecología Evolutiva y consejera universitaria. Actualmente, la doctora Osorio funge como coordinadora del área terminal de Biología Evolutiva y Conservación en el doctorado de Ciencias Naturales de la UAM. En docencia, la doctora Osorio ha dirigido tesis de alumnos de licenciatura y posgrado en la UAM, la UNAM y la Universidad Paul Sabatier. También ha impartido cátedra en licenciatura y posgrado en la UAM y en la UNAM con las materias de conducta animal, biología evolutiva, ecología cognitiva y conductual y ecología. Muchas gracias, doctora Marcela Osorio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Y bueno, pues estamos ya en el cierre de esta temporada semestral de estos seminarios. Y pues me tocó cerrar a mí. Voy a compartir pantalla. Primero me cierro yo aquí y comparto mi pantalla.
por favor, si me dicen si lo están viendo. Sí, Ok, solo nos falta la pantalla completa. Sí, perfecto. ya, perfecto. ¿Está apareciendo este mensaje? ¿Cómo lo muevo? Acá arriba. Ok. Bueno, pues esta plática va a tratar un poco sobre señales. eh, no es mi plática de conducta de evolución de las señales, pero tiene que ver con las señales que nos da la naturaleza y que todos los humanos desde el origen de la humanidad hemos aprendido a reconocerlas y que ahora los biólogos evolutivos, que somos todos los biólogos después de Darwin, eh, los biólogos evolutivos podemos identificar señales en la naturaleza, registrarlas, cuantificarlas, compararlas entre ecosistemas y utilizarlas para evaluar ecosistemas, para evaluar función ecosistémica, para restaurar la naturaleza, para evidenciar disfuncionalidad de la naturaleza. Entonces, las señales en la naturaleza han evolucionado por selección. Muchas de ellas han evolucionado, la mayoría por selección natural o también por una variante de la selección natural, que es la selección sexual. Y hay otras, pues, a raíz de que la humanidad es humanidad, empezamos a eh, tener una presión de selección sobre la naturaleza y muchas de las señales actuales en los animales que consumimos, en la naturaleza que estamos consumiendo, evolucionan o han evolucionado por selección artificial. Aquí, por ejemplo, tenemos una ave llena de rojo caroteno y ese barbero oscuro negro, que son señales visuales que utilizan estas aves para la reproducción. La función que hemos detectado, registrado los biólogos, es una función asociada a la reproducción, al cortejo, a la selección sexual, y hay interacciones ecológicas que estas mismas aves están, bueno, las aves están también identificando señales que mandan, por ejemplo, las plantas que están consumiendo. Este Icarus consume estos frutos tremendamente coloridos, llenos también de carotenos y de flavonoides y de azúcar y de otros nutrientes, agua, sales minerales, etcétera, y que estas aves también saben reconocer en la naturaleza, saben buscarlas y reconocerlos y consumirlos. Estas son las señales en general. Hay diferentes tipos de señales que manda la naturaleza. Y por ejemplo, aquí tenemos un montón de frutos y semillas que desde que somos humanidad también hemos identificado como alimento, alimento que nos ofrece la naturaleza, tanto aves como todos los demás frugívoros, como las aves frugívoras, los reptiles que también consumen frutos, o todos los otros vertebrados que están consumiendo frutos o insectos que consumen frutos, también saben reconocer el valor nutricional y pueden identificar y seleccionar las diferentes señales que manda la naturaleza para el consumo de alimento. Estas características de saber reconocer el alimento y las señales que manda la naturaleza justamente están evolucionando, es una parte de la cognición animal que evolucionó por estas vías de selección natural. Y por ejemplo, aquí tenemos un ave en Panamá, estas son unas fotos de una selva en Panamá, que las aves están consumiendo este fruto, es un fruto de Virola nobilis. Estos frutos son consumidos por estas aves y parte de esa nutrientes que les está ofreciendo el ambiente, lo utilizan para su fisiología, ¿no? Para su bienestar, para su fisiología, para sus actividades diarias. Y una parte, la que sobra, digamos, una vez que el animal utiliza todo para nutrirse, y la parte fisiológica, bioquímica y fisiológica del organismo,
lo que sobra lo utiliza para señalizar. Por ejemplo, esas señales con esos ojos amarillos alrededor, ese plumaje amarillo alrededor, ese color amarillo, naranja del ave en el pico, está asociado a carotenos y es una medida, es una variable bastante dinámica, es decir, el caroteno se puede hacerse más rojo, menos intenso, y esto está asociado al alimento que está consumiendo día a día. Es una señal honesta que manda se utiliza mucho para la selección sexual. Y menciono que es honesta porque básicamente los animales que consumen saben reconocer el buen alimento en la naturaleza, pueden tener reservas extras de ese color y pintarse de color su cuerpo. Entonces eso lo utilizan y son para mandar señales a las hembras o a los machos para la selección sexual. Y también esta parte está evolucionando por selección sexual. Entonces, bueno, estas aves están consumiendo, por ejemplo, Virola nobilis. Los biólogos podemos cuantificar el uso de estas señales por estos animales, la función que tienen estos animales en la naturaleza una vez que consumen estos frutos coloridos. Por ejemplo, este es un estudio en Panamá donde se midió con radiotelemetría la movilidad de estas aves y identificaron la densidad de frutos excretados y la distancia de los frutos excretados una vez que es consumida la virola, ¿no? Entonces, nosotros los biólogos podemos medir la función ecosistémica a través de este tipo de análisis. Bueno, digamos que también hay taxónomos, otros biólogos que se dedican a la taxonomía, que pueden identificar las especies de insectos que están en un hábitat en particular y las especies de insectos que están asociadas a comer néctar, a tomar néctar o polen de las flores. Pueden caracterizar los biólogos en general esta interacción ecológica y pueden identificar y registrar el tipo de variables asociadas a la interacción de polinizador. Es decir, cuáles son las señales que están emitiendo las flores para atraer a los polinizadores, qué características florales tienen en términos de la concentración de néctar, de azúcares en el néctar, la fenología de la producción de néctar, la coloración de las flores que están mandando señales hacia estos polinizadores, y los polinizadores saben reconocer estas señales. Los frugívoros lo mismo saben reconocer las señales. Aquí tenemos una foto de la selva estacional de Huautla en Morelos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hemos hecho un disturbio? Los humanos hemos estado haciendo el disturbio desde que iniciamos como humanidad en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un disturbio asociado a nuestra actividad antropogénica? Pues realmente se están perdiendo señales en la naturaleza, ya no podemos reconocer esas señales, y nosotros como humanos, ni tampoco los animales pueden reconocer señales, porque no existen ya esas señales. Y miren, un ejemplo de este crecimiento desbordado de la humanidad y del uso de los recursos que estamos haciendo. En 1950, 1/3 de la población vivía en ciudades. En 2050 va a ser 2/3 de la población que vivirá en ciudades. Este es un reporte del 2015. Con el crecimiento desmedido entonces de esta población urbana, pues eso es lo que hemos tenido desde 1950. Este es un reporte de 2011 de esta revista que está acá abajo. Y bueno, miren ustedes, la población urbana
desde 1950 para acá, cómo ha crecido en billones de personas. Y esto se asocia principalmente a este crecimiento desbordado de humanos. Se asocia después de la Segunda Guerra Mundial a todo este crecimiento en términos del conocimiento del uso de los pesticidas y de la agricultura llena de agroquímicos que ha permitido ampliar digamos, el número, la densidad y el crecimiento agrícola para alimentar a todo este crecimiento poblacional. También está asociado a el boom de la biología molecular, con el boom del uso de vacunas, el uso de agroquímicos y también bueno, el reconocimiento y el uso de de todos los bienes de la ciencia de biomédica asociado al bienestar o al mejoramiento de la sobrevivencia de los humanos, ¿no? Sobrevivencia de los humanos. Pero entonces esto está asociado al consumo, digamos, este crecimiento poblacional. Si ustedes ven todas las figuras, el crecimiento en el consumo de papel desde los 50 para acá en miles o millones de toneladas, el desbordamiento y el crecimiento de estos restaurantes de comida rápida asociados llamados McDonald's, que están asociados a un gran consumo de animales como pues, las vacas y los pollos, y este crecimiento desbordado de animales para este tipo de restaurantes. También está asociado el crecimiento en los vehículos al motor, también asociado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El crecimiento en la tecnología de vehículos de armas, bueno, de fabricación de motores, de vehículos de motor, la comunicación telefónica, el movimiento internacional de los humanos. Antes era pues por barco y era más lento, ahora todo se mueve rapidísimo. Y bueno, básicamente es un crecimiento desbordado asociado al antropoceno después de la Segunda Guerra Mundial, y que muchas veces hay autores que definen el inicio del antropoceno después de la Segunda Guerra Mundial, y podría ser que esté asociado a este consumo de naturaleza que hemos hecho los humanos. Una consecuencia de este uso de la naturaleza es básicamente esto que estamos viendo en estas fotografías, la fragmentación de hábitat, la desecación, el uso irracional de recursos en general. Algo que me parece totalmente irracional es el uso de los plásticos para empaques. Este es un reporte de 2015, el uso de plásticos para diferentes sectores industriales, toneladas al año. Y vean esta figura y esta barra, 141 millones de toneladas utilizadas solamente para empaque, usar los plásticos para el empaque, es decir, compras cualquier cosa, lo empacan en plástico y lo tiras a la basura ese plástico, ¿no? También lo mismo en textiles, en transporte, en actividad eléctrica o en construcción. 2 millones de toneladas que utilizamos, que usamos en plástico, y la mayoría se va al mar en residuos en plásticos, ¿no? Y con el problema que tenemos ahora de que todos tenemos plástico en nuestro estómago. Bueno, el crecimiento desmedido de las ciudades, también muy irracional, como esta torre tremenda que construyeron en la Ciudad de México. Esta es una foto desde un parque de la Ciudad de México, con esta torre totalmente irracional. Va a llenarse de personas,
y todo el agua que se utiliza, bastante poco sustentable el uso de los recursos en este tipo de construcciones. Vamos a un ejemplo en Morelos, en México. Tenemos, este es un mapa de los estados el estado de Morelos, está aquí, el estado de Guerrero y Oaxaca. Tenemos acá abajo a Oaxaca. Las líneas azules son ríos, las azules más oscuras son ríos principales. Todos ellos están contaminados por la minería, las concesiones mineras de explotación y de exploración. La minería de explotación la podemos ver en los polígonos de minería de explotación. Estos son estos rojitos que se ven. Los de exploración de minería son los rosas. Todas las minas están cayendo, tanto de exploración como de explotación, están cayendo cerca de cuencas, a la orilla de los ríos, con la problemática de la movilidad de los residuos tóxicos que se genera durante la explotación minera. Por ejemplo, un reporte para 2010, un reporte en México que señala que el 28% del área total de nuestro país está concesionada para la minería. El 1.5 millones, bueno, esto corresponde a 1.5 millones de hectáreas dentro de áreas naturales federales protegidas. Entonces, muchas de las minas de explotación o de exploración están cayendo dentro de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿qué podemos hacer los biólogos? Bueno, en consecuencia, digamos, de todo este disturbio ambiental, unas consecuencias son el aumento de los riesgos de desastres, por ejemplo, asociados a tormentas, a fuego, a lluvia, a deslaves, etcétera, desastres ambientales, una baja en la calidad del agua que estamos consumiendo, tanto humanos como animales, plantas, baja calidad del aire, clima extremo, aumento en el clima extremo, calores intensos a mediodía y fríos más intensos en la noche. Este es un asunto de desertificación, ¿no? Está asociado a este concepto de desertificación, un aumento de las enfermedades infecciosas, una disminución en general de la diversidad. Y bueno, un ejemplo aquí, la minería de plata, ya en Morelos, hay un reporte de 2015 y 2005, están mencionando en este reporte que hay 78,000 toneladas de residuos abandonados a cielo abierto en Huautla, Morelos, en el sur del estado de Morelos. Esta actividad de explotación de la minería de plata, básicamente es plata, plomo y zinc, o fue plata, plomo y zinc, se explotó en el siglo XVII y fue abandonada. Hay diferentes reportes de cuándo fue abandonado, pero la mayoría sugiere que fueron abandonados en los años 90 del siglo pasado. Este es el tiro de la mina, uno de los tiros de la mina de Huautla. Este lugar queda en las inmediaciones de la reserva de la biosfera de la Sierra de Huautla, y hay una parte que queda totalmente inmersa en la reserva de la biosfera de Huautla. ¿Qué estamos haciendo nosotros para, entre otras cosas, en este proyecto, con esta problemática que tenemos en el sur del estado de Morelos? Bueno, primero estamos registrando la concentración de plomo en la naturaleza, tanto en animales silvestres como en humanos y animales que están viviendo en las inmediaciones y dentro de los sitios de los desechos de la mina. En esta figura de la izquierda tenemos la frecuencia de personas. Esta es una figura asociada a los datos con humanos. Son 133 personas donde ellos se ofrecieron a participar con nosotros y se les tomó una muestra de cabello y para registrar la concentración de metales pesados, y aquí estoy nada más mencionando o poniendo las figuras de plomo.
la concentración de plomo en miligramos por kilogramo y la frecuencia de, bueno, digamos que la mayoría de las personas, el 77.44% de las personas se encuentran sobre los valores de referencia de concentración de plomo en el cabello. Esto implica más de 2 miligramos por kilogramo. Y está asociado, se hicieron encuestas sobre la alimentación, sobre el consumo de agua, y lo que tenemos aquí son las figuras asociadas al consumo de agua. El color, la fuente de consumo de agua, el color rosa nos está dando el agua que están consumiendo embotellada. La mayoría de las personas utilizan agua embotellada para el consumo, para beber. Hay una parte en verde, son las personas que utilizan agua entubada, y en azul son personas que utilizan agua recolectada directamente de los residuos de la mina, ¿no? Del tiro de la mina, donde se acumula el agua. Estas personas que están aquí, la frecuencia de personas que utilizan el agua de la recolección directamente de la mina. El agua tanto embotellada como directamente recolectada de la mina, el consumo de esta agua está directamente asociada con la mayor concentración de plomo en cabello en estas personas. Básicamente se hizo encuestas a las personas de la población de Huautla y de Rancho Viejo. Se les tomó una muestra de cabello, se midió plomo, básicamente, y el cabello, el plomo en el cabello está asociado a un consumo de plomo o una exposición al plomo crónica, porque tienen más de 6 meses, más o menos 6 meses, de 6 meses para el momento en que se tomó la muestra, de registro de la concentración de plomo, ¿no? Entonces, de la acumulación más o menos de 6 meses de plomo en el cabello. Y básicamente este mapa o esta figura de árbol de ramas, quiero que se fijen nada más en esta parte. El consumo de agua está asociado el tipo de consumo de agua está asociado a la concentración de metales, de este metal pesado, ¿no? El agua que es recolectada de la mina, las personas que consumen esa agua tienen una alta concentración, una mayor concentración de plomo en el cabello. Las personas que consumen agua que proviene de los jales también tienen una alta concentración de plomo. El agua básicamente tienen mayor de 2 miligramos por kilogramo. Las personas que toman el agua del tiro de la mina, el agua embotellada, es decir, que el agua que les están vendiendo embotellada no es un agua limpia. Y el agua entubada, el agua entubada viene de diferentes fuentes. Una parte viene directamente de los jales y otra parte de otro lugar que no han identificado las personas de dónde viene. Y otra variable importante asociado a la alta concentración de plomo es el agua, cocinar con el agua del tiro de la mina o del agua embotellada. Bueno, ¿y qué estamos haciendo con la vida silvestre, con aves? También en Huautla, Morelos, lo mismo, fue con humanos. Y aquí estamos midiendo la conducta, registrando conducta, una conducta importante en las aves, que es el canto. Es importante para la adecuación y está asociado a selección sexual, a reconocimiento individual, a la socialización, a reconocimiento interespecífico. Y estamos midiendo esta conducta, conducta de canto que se utiliza, por ejemplo, para la defensa territorial en esta ave de la derecha, que esta ave colorida, Icterus platus,
Y los métodos que usamos aquí fue grabación de paisaje sonoro. Básicamente ponemos grabadoras en el paisaje y se registra la conducta, en este caso el canto, y grabaciones y también individuales de aves anilladas. Aquí tenemos un oscilograma, un segmento de oscilograma y espectrograma de este animal, de Icterus pusculatus, son datos de un alumno de posgrado de nuestro centro de investigación. ¿Qué tenemos aquí con estas vocalizaciones asociadas a los sitios contaminados? Registramos la conducta de canto y básicamente una conducta muy particular que se llama, que está asociada a la agresión territorial, a la defensa territorial. Esta conducta sabemos nosotros, por otros estudios que hemos hecho nosotros mismos, es que esta conducta de canto, un canto particular, está asociado a la defensa de territorio. ¿Qué sucede en los diferentes sitios donde nosotros registramos el canto, este canto particular de agresión territorial? Tenemos que la duración de la agresión territorial en los sitios más contaminados, en el JAL, los JALes de Huautla, el JAL de Rancho Viejo y el JAL de y Río Abajo. Este no es un JAL, es una zona río abajo donde todo el agua contaminada está llegando de los JALes, es el escurrimiento a través del río de los contaminantes. Estos cantos de estos animales están, el mayor duración de este tipo de canto agresivo está asociado a los sitios contaminados. El sitio control, Quilamula, lo tenemos arriba del sitio contaminado, es decir, arriba de estas zonas contaminadas. No les está llegando, al menos, digamos, a través del río, no les está llegando la contaminación. Puede ser que llegue a través del aire que sopla hacia arriba, pero en realidad el aire también está soplando, la corriente de aire también está soplando río abajo. Entonces, Quilamula es un sitio donde básicamente no les está llegando la contaminación de los metales pesados de esta mina, y la conducta de agresión es mayor en los sitios contaminados. La duración del canto agresivo y la cantidad de notas utilizadas en este canto también es mayor en los sitios contaminados. Ahora nosotros podríamos pensar que está asociado a variables de inversión, en qué están invirtiendo estos animales su tiempo del día. Una buena parte del tiempo del día lo están invirtiendo en agresiones territoriales. En humanos se sabe que el plomo está asociado, incluso muy bajas concentraciones de plomo en personas juveniles, en niños, está asociado a agresión, a conductas sociales agresivas. Es posible que pudiera estar ocurriendo lo mismo aquí en la vida silvestre, en las aves. Y aquí una siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo en adecuación, es decir, en éxito reproductivo, en los individuos que están invirtiendo más en conductas agresivas? Una consecuencia en las concentraciones altas de plomo en la vida silvestre y en humanos, es la disminución de variables en cognición, básicamente aprendizaje, memoria, uso de espacio, funciones ejecutivas como organización, toma de decisiones, falta de coordinación, falta de control fino y conducta social agresiva. Reducción de captación de sonidos, por ejemplo, sonidos de baja frecuencia en primates y en aves ya se ha documentado, letargo, irritabilidad, falta de control muscular, cuando la concentración es muy alta y ha sido crónica. Esto es lo que ocurre en vida silvestre y en humanos. Bueno, pero
Desde la perspectiva de una salud que tiene que ver con que la salud y bienestar humano está ligado a, con la salud animal y con el ambiente que compartimos. Este concepto de una salud se ha usado muchísimo desde, no sé, 1800 y fracción por los veterinarios. Básicamente ellos estaban ligando el uso, bueno, los patógenos asociados a los animales que consumimos, con patógenos que se transmiten, o sea, los animales que estamos consumiendo transmiten los patógenos a los humanos. Entonces, desde esa perspectiva más veterinaria, ya se sabe mucho sobre el asunto de la transmisión de enfermedades asociados a los animales que estamos consumiendo, y cuando hay una disfunción ecosistémica, cuando hay fragmentación de hábitat, hay una disfunción también en la transmisión de la patogenicidad, es decir, hay un aumento en la transmisión de, por ejemplo, de vida silvestre, de los patógenos de la vida silvestre que han evolucionado en interacción con la vida silvestre. Al hacer nosotros una disfunción en el ecosistema, lo que ocurre es que hay una mayor probabilidad de transmisión de estos patógenos a los animales que consumimos, y a través de eso, de estos animales, también hay una transmisión de esta enfermedad o de estos patógenos a los humanos. Entonces, un poco el concepto de una salud viene desde el concepto veterinario. El concepto de los biólogos también está asociado a eso, ahora lo usamos mucho. Básicamente está ligado a al concepto también de biodiversidad, ¿no? A la liga entre biodiversidad y salud. Por ejemplo, eh, sabemos nosotros que hay 316 especies en México de plantas cultivadas. 236 de esas especies son utilizadas como comestibles. De estas, 171, o sea, un de 85% de estas plantas está dependiendo en cierta medida del ambiente, de la naturaleza, de los polinizadores. El aporte que tienen estas especies, o la producción de frutos, flores, semillas que nosotros consumimos de estas especies, nos está aportando macronutrientes a la humanidad, y esto ha sido desde que somos humanos, ¿no? Entonces, este concepto de una salud asociado ahora a lo que hacemos los biólogos, que hemos hecho siempre los biólogos, medir biodiversidad y asociarlo ahora a la salud ambiental, a la salud humana, y ligarlo con la salud ecosistémica, tiene que ver con esto, ¿no? A mayor diversidad hay, por ejemplo, a mayor diversidad hay un mejor control de plagas. Un ejemplo, los murciélagos insectívoros, hay algunas especies que llegan a consumir entre 50 y 150% de su peso corporal por noche. Entonces es de insectos, ¿no? De insectos que pueden ser plagas. Una de las funciones importantes de los murciélagos tiene que ver con el control de plagas. Un efecto de la diversidad, de la mayor diversidad en la naturaleza, es el efecto dilución, que conocemos muy bien los biólogos, que tiene que ver con cuando hay mayor diversidad, disminuye la transmisión de patógenos, se diluye la transmisión de los patógenos, no nada más a la vida silvestre, sino también los patógenos que que nos pueden transmitir a nosotros, se nos puede transmitir a nosotros. Muy importante la diversidad biológica para la regulación de ciclos químicos, ciclo del agua, carbono, nitrógeno y fósforo, que no me voy a meter en esto. Y bueno, el concepto de salud tiene que ver con que, bueno, una definición de salud es el estado de bienestar físico, mental y social. No es solo la ausencia de enfermedad, es el estado del individuo físico, mental, social, y no solamente está asociado a la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, el bienestar es salud, el bienestar humano, el bienestar de la naturaleza está asociado a la salud.
Y esto tiene que ver también con que la salud debería de estar asociada al, al derecho que tenemos todos los humanos y la naturaleza a tener un agua limpia, a una comida nutritiva, a medicina y al conocimiento, ¿no? Entonces, parte importante de la salud ambiental está asociado a las buenas prácticas agrícolas, a la nutrición, si tenemos buenas prácticas agrícolas está asociado o redunda en una mejor nutrición humana, también un uso sustentable de los recursos, que podría estar asociado también este uso sustentable de los recursos al conocimiento tradicional del uso de los recursos por los humanos, el conocimiento que tenemos a través de del desarrollo biomédico. Digamos que todos tenemos este derecho de conocer cuál es nuestro estado de salud, cuál es el estado de salud del ambiente, del ecosistema y cómo lo podemos mantener, cómo lo puede ser sustentable. Sabemos entonces que la diversidad de salud, la diversidad agrícola, por ejemplo, lo que estamos consumiendo, los granos en este caso que estamos consumiendo, nos están aportando nutrientes y entre mayor diversidad de nutrientes asociados a la diversidad del alimento, pues estamos aportando a nuestro organismo mayor, mayor probabilidad de mantenernos sanos. Un concepto importante de la salud también que tiene que ver con el conocimiento asociado a todo este boom del conocimiento en los estudios en biomédicos. Sabemos, por ejemplo, ahora, y eso de estos estudios deberían de ser de un conocimiento popular, de todo mundo debería de saber, que hay una relación directa entre nuestro estómago, nuestro intestino, está ligado por el nervio vago, por ejemplo, al cerebro. Directamente tenemos nervios, el nervio vago, que es muy importante y muy antiguo en la taxonomía, taxonomía vago, todos los vertebrados lo tienen, y hay una relación muy directa entre nuestro intestino, nuestro estómago y nuestro cerebro a través de este nervio. Y este nervio vago tiene funciones importantes de nuestro cerebro en generación de intercambios para funciones endocrinas, para funciones inmunológicas, para funciones humorales. Entonces, si hay una disfunción entre las interacciones que se dan en la microbiota intestinal, digamos, a mayor diversidad de microbiota intestinal, tenemos una mejor funcionabilidad de nuestro cerebro y de todas estas interacciones con el cerebro y por lo tanto con la salud en general del organismo. Los microbios, o sea, digamos que casi 9 de cada 10 células que tenemos nosotros, los humanos, no son nuestras, son de microbios. Son nuestros microbios benéficos, son nuestros microbios comensales, ¿no? Entonces, la idea es que entre mayor diversidad de microbiota en nuestro intestino, al igual que cualquier ecosistema, igualito que cualquier ecosistema, se mide igualito que cualquier ecosistema, la diversidad biológica en un ecosistema y la diversidad biológica en un intestino, se mide igual, se cuantifica. En los microbiotas básicamente se identifica el ADN de los diferentes grupos microbianos o de microbios, y entre mayor diversidad, mayor salud y una muy buena interacción, una mejor interacción entre intestino y cerebro, con consecuencias de salud y de conducta, fisiología, etc. ¿no? Y bueno, los biólogos estamos registrando todo esto, ¿no?
registramos las diferentes señales de la naturaleza. Eso lo hemos hecho siempre, desde que hay biología, y podemos identificar la función de estas señales y la posible disfunción cuando nosotros hacemos disturbio en la naturaleza. Y ahora nosotros podemos, como biólogos, aportar conocimiento para priorizar formas de manejo y conservación de la naturaleza. Los biólogos hemos hecho todo eso siempre: manejo y ampliación de áreas protegidas, mejoramiento urbano, es decir, propuestas de verde, de mejoramiento verde. Esto va a redundar en propuestas también, o bueno, en bienestar animal, mayor salud de los animales, de la naturaleza, pero también de los animales que estamos utilizando para consumir, y mayor bienestar humano, mayor salud, como se definió salud anteriormente. Hacemos restauración ecológica, y eso va asociado o redunda en salud ecosistémica. Y algo que estoy poniendo aquí en amarillo, que no hacemos tanto, me parece, al menos yo no conozco tanto, tal vez por eso, porque no he revisado toda la literatura, pero los biólogos estamos incidiendo menos en economía y en política ambiental. Esto es algo que tenemos que aumentar: el conocimiento en economía, los trade-offs asociados a las diferentes políticas ambientales, por ejemplo, y eso lo tenemos que empezar a implementar, o que implementar, ya vamos atrasaditos, implementar en las licenciaturas y en los posgrados, que los biólogos conozcamos de economía y de política. Bueno, un ejemplo para terminar con esta parte, de que los biólogos siempre hemos reconocido las señales de la naturaleza, esto nos puede, podemos identificar problemas de la naturaleza, disfunciones de la naturaleza, asociados a nuestro disturbio. Y un ejemplo que voy a terminar la plática es un ejemplo que estamos haciendo en la Sierra de Huautla, en ectotermos, en lagartijas. Y se sabe en general que un incremento de 2 grados centígrados sobre el promedio de la temperatura, promedio, aumenta la tasa metabólica y disminuye la sobrevivencia en lagartijas. Y el ejemplo que les quiero comentar rápidamente es: ¿cuál es el papel? La pregunta que hicimos aquí es: ¿cuál es el papel del cambio de uso de suelo en la cubierta vegetal y en la biología térmica, asociado a la reserva de la biosfera de Huautla, Morelos? El polígono de la reserva en Morelos es este, en gris, y lo podemos ver aquí, el polígono con la línea más oscura negra. Y Israel Valencia trazó otro polígono acá arriba en el norte de la reserva y otro en el sur de la reserva, de la misma área. El ancho de estos polígonos de fuera de la reserva que trazó Israel para su estudio es de 1 kilómetro, y en el norte, el polígono del norte y del sur, cada uno tiene 59,000 hectáreas, que es lo mismo que el área que tiene la reserva, ¿no? El polígono de la reserva en Morelos. Después puso 150 puntos por polígono al azar, en un rango altitudinal de 159 a 1,400 metros sobre el nivel del mar, y registró la vegetación, el cambio de vegetación de 1999 al año 2020. De la fecha de decreto de 1999 de la reserva, y de 20 años después del decreto de la reserva. Lo que tenemos, el porcentaje de vegetación se incrementó. Este es el polígono de la reserva, en verde. En gris es el polígono del sur afuera de la reserva, y el polígono en este color café es el norte. Todos los 3 polígonos incrementaron su porcentaje de vegetación. Es posible que la reserva esté jalando, esté influyendo
en el polígono sur y en el polígono norte para aumentar el tamaño, el porcentaje de vegetación, eh, incluso afuera de la reserva, ¿no? Entonces, un aporte que estamos haciendo los biólogos es hacer áreas naturales, decretar áreas naturales protegidas. En este caso, la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla está asociado a un aumento en la vegetación dentro de la reserva y muy probablemente está influyendo en el aumento de la vegetación en los polígonos del sur y del norte de la reserva. Esto está asociado, la cobertura vegetal en la figura de la derecha, la cobertura vegetal, la mayor cobertura vegetal, está asociado a bienestar animal. Particularmente estamos viéndolo con lagartijas, y lo que tenemos aquí es una variable que tiene que ver con la variable que tiene que ver con en el eje vertical, la variable en lagartijas en Celoborus horridus. Hay una diferencia entre el año 1999 y 2020 en los tres polígonos. Hay un mejor clima en la reserva y esto está asociado a una mejora en el rango de temperatura, en el rango de temperatura máxima. Les voy a decir aquí el margen de seguridad térmica, perdón por hacerlo aquí, pero el margen de seguridad térmica lo tenemos aquí. Este margen de seguridad térmica lo que nos está indicando el margen superior de seguridad térmica, es decir, cuando la lagartija rebase ese margen superior de temperatura corporal, se puede morir o entra en un shock térmico. Entonces, ese margen de seguridad se amplía, es decir, que tanto en el polígono de la reserva como los otros dos polígonos, después de 20 años de la reserva, de haberse creado la reserva, el margen de seguridad térmica en lagartijas es mayor. Esto es un asunto de bienestar. En este margen, las lagartijas pueden hacer todas sus actividades. Y está asociado con la cobertura vegetal. A mayor cobertura vegetal tenemos mayor margen de seguridad térmica en lagartijas y es mucho mayor en el polígono de la reserva. Esto está asociado a la tasa metabólica. Medimos también Israel midió la tasa metabólica y aquí hay una nota particular. La tasa metabólica es la cantidad de energía que requiere el organismo para mantener funciones vitales, básicamente respiración, circulación de nutrientes y sanguínea, bombeo de corazón, etcétera, ¿no? Entonces, la tasa metabólica de las lagartijas 20 años después y asociado a la vegetación es menor. Esto es un asunto, un efecto positivo. Tienen mayor gasto metabólico para cumplir sus requerimientos fisiológicos diarios, ¿no? La vegetación también, el cambio en la vegetación, en el porcentaje de vegetación, también está asociado a que las lagartijas tienen un aumento en el tiempo potencial para forrajear, ¿sí? Es decir, el clima ha mejorado y las lagartijas no tienen que esconderse en la sombra, disminuyendo el tiempo dedicado a otras actividades como el forrajeo. Y entonces lo que tenemos aquí básicamente es un aumento en el tiempo que pueden dedicar potencialmente a otras actividades como forrajeo en el año 2020, después de 20 años, y asociado al efecto de la cubierta vegetal. Entonces, en conclusión aquí con esto es, este disturbio que hemos generado los humanos lo podemos revertir. Y este es un asunto muy positivo. Todos los biólogos tenemos mucho trabajo en esto y podemos incidir en una mejora en el ambiente, una mejora en la salud ambiental, y esto va a redundar en una mejora en la salud humana. En este ejemplo, por ejemplo, bueno,
Digamos, en este ejemplo tenemos que el aumento en la vegetación aumenta a 20 años de haberse creado la reserva, hay un mejor clima, es decir, más fresco, hay un mayor margen de seguridad térmica para las lagartijas, es decir, un margen donde pueden moverse y hacer sus actividades. Este es un ejemplo con lagartijas. También se puede hacer con otros animales, pero nada más estoy viendo la parte con lagartijas. Eh, un, un efecto positivo en la tasa metabólica y en el tiempo dedicado a actividades, y bueno, esto redunda en un mayor tiempo dedicado a actividades como la alimentación. Entonces, eh, si podemos reconocer las señales que nos está dando la naturaleza, las buenas señales y las malas señales asociadas a disturbio, por ejemplo, podemos los biólogos hacer intervenciones particulares como reservas de la biosfera, por ejemplo, y esto puede estar asociado y podemos cuantificar a una mejora en la salud ambiental. Y bueno, con esto termino la plática, un poco la literatura que estuve utilizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Abro el micrófono por si alguien desea hacer alguna pregunta o comentario, o si desean escribirlo en el chat. También estoy revisando el chat del Facebook. Gracias. Hola, yo soy Mara, me gustaría hacer un comentario, no preguntas. Adelante, Mara. Hola, muchas felicidades, Marce, es un trabajo impresionante, bien bonito, súper bonito. Y mi comentario es que me da mucho gusto oír el término de salud en todo este trabajo. Yo trabajé en mi tesis de doctorado con el concepto de salud. No solo la salud ecosistémica, sino en general salud para los sistemas, ¿no? Y los sistemas pues incluyen, como tú mencionabas, muchos otros aspectos, ¿no? Los políticos, los económicos, los sociales, los históricos y todo, ¿no? Entonces, en mi trabajo lo que yo intenté hacer es eh, estar al pendiente como de esas señales, lo que tú llamas las diferentes señales, ¿no? Que yo le llamé pues indicadores, pero tratar de encontrar indicadores integrales, ¿no? Indicadores que integraran de alguna manera todos estos aspectos. Y esto ocurre pues de una manera muy particular y única para cada sistema que tú quieras trabajar. Digo, hay reglas generales, pero como cada sistema, su organización, su composición es diferente, entonces tienes que estar como muy atenta, ¿no? A esos indicadores, a esas señales, ¿no? Que te estén reflejando de manera integral todo, para trabajar en un rollo de salud de esa forma, ¿no? O sea, de esa forma, no separando la parte social, la parte económica y la parte ecológica, que en realidad es lo nuestro. Eh, pero ha tenido como muy poco éxito. Más bien la de salud del ecosistema se ha relacionado mucho con solo únicamente al estado de conservación, ¿no? O sea, más que nada al estado de conservación, que sí es una parte muy importante, pero entonces se dedican mucho a los contaminantes y cosas estas, y no ver como un todo, como al sistema, como un sistema que funciona en su conjunto y que cada aspecto, cada sector tiene un efecto en los otros, ¿no? Todo lo que ocurre. Y siento que este concepto como que no ha tenido mucho éxito, pero últimamente ha empezado a tomar mucha importancia y se utiliza la palabra salud, ya no para nada más cuestiones como médicas, ¿no? De no enfermedad, ¿no? Sino para el buen funcionamiento, ¿no? O un concepto que se tiene del adecuado funcionamiento de lo que es el sistema, ¿no? Y que bueno, y que tiene pues muchísimas aristas y mucho. Entonces me dio muchísimo gusto oír, ver el concepto, utilizarse el concepto de salud, ¿no? Es algo muy bonito. Y el segundo comentario es que
ciertamente los biólogos es una parte que no manejamos, ¿no? O sea, sí tenemos muy clara toda la parte ecológica, pero el resto de los aspectos nadie nos prepara, no nos prepara, nadie nos dice cómo abordarlos, cómo trabajarlos y muchísimo menos cómo integrarlos, ¿no? Cómo trabajarlos de manera integrada. Entonces, creo que lo que tú dijiste es pues súper correcto, o sea, estamos atrasados, hay que empezar a incursionar en la formación y en la educación de los biólogos, de cómo hacerles entender que nuestro trabajo sí, como biólogos está claro, pero sí tenemos que ir más allá y abarcar otras fronteras. Y es todo. Y muchas felicidades. Estuvo súper bonita tu presentación. Gracias, me fui muy rápido, pero estuvo muy bonita. Sí, padre, con este concepto de una salud que ahora lo retoman también los biólogos o los ecólogos. Y no sé, por ejemplo, los médicos, si tienen este uso de ese mismo concepto, digamos que sería un concepto unificador entre diferentes áreas del conocimiento en general, ¿no? Los biólogos, los médicos, los veterinarios, los que hacen política, ese concepto debería de ser de síntesis, de unificación, ¿no? Y para poder trabajar con un lenguaje común, ¿no? Como atacar digamos, los problemas ambientales con este concepto que podría ser un concepto común, con un lenguaje común, que eso es lo que luego nos falta, tener un lenguaje común que todos entendamos en las diferentes, digamos, líneas de conocimiento. Y si tenemos eso, yo creo que ganamos muchísimo para poder atacar los problemas ambientales. Sí. Creo que el enfoque sistémico, por ahí va, es la clave, ¿no? O sea, tener para nosotros ya no solamente un enfoque ecosistémico, sino un enfoque en general más amplio, ¿no? Un enfoque sistémico. Y bueno. Muchas gracias, Mara. Gracias, Mara. Le doy la palabra a la doctora Cristina Saldaña, por favor. Gracias. Gracias. Marce, igual me uno a las felicitaciones de Mara. Muchas felicidades. Me ha gustado mucho tu presentación porque abarca muchísimos aspectos. Entonces, yo creo que igual desde el planteamiento de sistemas complejos de Morán, desde la sociología, ¿no? Que abarca o que plantea una visión integral del mundo, de la vida, de la investigación, ¿no? Y entonces, igual pues me gusta este entusiasmo que transmites a los biólogos, ¿no? Todo el aporte que hacen los biólogos, pero esto me lleva también a la consideración de lo que es la multidisciplina, ¿no? Que ya, pues estamos ante la necesidad de plantear proyectos multidisciplinarios, ¿no? Porque todo esto que tú acabas de exponer, igual se ve desde otras disciplinas con esa misma consideración compleja e integral, ¿no? Y entonces ahí me gustaría saber tu opinión acerca de esta cuestión de la multidisciplina, ¿no? Porque, bueno, totalmente de acuerdo contigo en que los proyectos en los cuales estás participando junto con tus alumnos están abarcando una visión, están considerando una visión integral de la problemática de esta cuestión de la salud, que a veces se llama salud ecológica, salud ambiental, pero tiene que ver pues a fin de cuentas con la salud del planeta, ¿no? ¿Qué piensas tú de la multidisciplina? ¿Cómo le vamos, nos vamos acercando a esa cuestión? Porque, bueno, cuando empiezas tu exposición, me encantó por el colorido de la naturaleza y cómo
es pues una visión muy, digamos, una cuestión, por una parte está el color, la belleza, la salud, y por otra está la ausencia de color, la enfermedad y el deterioro, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí le dejo. Adelante. Algo interesante o padre es el tratar de poder tener argumentos, bueno, tener conceptos similares que nos unifiquen y que entonces todas las disciplinas que se dedican a mejorar el ambiente o a la salud ecosistémica o la salud humana, podamos ponernos a trabajar en conjunto. Eso es algo complicado, ¿no? A lo mejor, Cris, tú lo has vivido más porque has estado en un mundo de biólogos desde un principio en el CIVIC, biólogos que a lo mejor no te comprenden, ¿no? Y porque no sabemos el manejo de conceptos y lenguaje diferente, forma de redactar diferente, forma de pensamiento diferente. Y lo que necesitamos es la unificación en los diferentes, la unificación en un concepto o varios conceptos unificadores que nos permitan atacar el mismo problema. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, y estar abiertos y tener paciencia también, y abiertos a lo que dice otra persona con otra línea de investigación y con otra forma de pensamiento, ¿no? Eso es importante, yo creo. Sí, estoy de acuerdo contigo y yo creo también que toda esta gama de posibilidades que nos has mostrado, a mí me parece súper interesante que, vamos, una vez que se detectan las problemáticas, tenemos ahí la posibilidad o la necesidad de la inventiva para proponer acciones de solución, ¿no? Es igual, otra cuestión súper difícil, pero necesaria. Bueno, muchas gracias, encantado. Gracias, Cris. Amanda había levantado la mano. No sé si todavía quiere participar. Ya se salió Amanda. Mientras tanto, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, mientras tanto, quería recordarles que este fue el último seminario del ciclo Naturaleza, Bienestar y Arte, y el próximo semestre les tenemos otro ciclo multidisciplinario. Ahora les digo el nombre. Paisajes naturales y turismo. Ese es el nombre de nuestro nuevo ciclo. Les agradecemos a todos que hayan asistido. Recuerden que todos los seminarios del ciclo están en el Facebook y también en el YouTube, si quieren revisitarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marce. Gracias. Y buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas tardes, saludos.